respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Y entonces vamos a continuar con la próxima ponencia, que es la ponencia del profesor Dr. Tim Husemann. Tim Husemann estudió Derecho en la Universidad de Osnabrück, en el noroeste de Alemania, y después de un pequeño periodo de trabajo en la praxis, él fue a la Universidad de Bochum, también en el oeste de Alemania, para hacer su doctorado y después su postdoctorado en la Universidad de Bochum. Y desde el año 2021 es profesor en la Universidad de la Agencia Federal de Empleo alemana. Es una universidad que hace la formación jurídica, sobre todo en derecho laboral, derecho social, de los empleados, de los funcionarios de la Agencia Alemana de Empleo. Un gran placer que por primera vez el doctor Husemann nos atiende como ponente, y yo creo que es una de las primeras veces que hay una ponencia en Colombia en español sobre el derecho laboral alemán, porque yo no conozco, con excepción del doctor Husemann, no conozco ningún profesor de derecho laboral alemán que maneja el español. Por eso una gran suerte para nosotros, y él también es miembro de la asociación. Bueno, ¿me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo iba a decir es que es suficiente conocer a mí, pero ustedes, muchas gracias por las palabras muy amables y todos la verdad. Y bueno, está mencionando Bochum, allá nos conocemos nosotros, entonces también yo tengo solo buenos recordamientos a Bochum, espero que usted también. Bueno, es un gran placer y un gran honor estar con ustedes hoy. Y bueno, mi español ha sufrido durante los años y especialmente yo tengo un acento fuerte y espero que no les molesto en los próximos 20 minutos. Esa vez yo quiero, la primera vez yo voy a estar aquí con ustedes por el internet, pero no más espero que el próximo año pueda irme a visitar Colombia y a conocer a todos ustedes personalmente. Eso también pienso que es importante, pero para empezar tiene que como ser suficiente por internet. Yo quiero como compartir la pantalla ahorita. Dame un segundito, por favor. Está... ¿Funciona? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, hoy mi tema es entonces el concepto de empleado cuestionado por la digitalización. Bueno, me gustaría proceder así. Primero quiero decir algo sobre lo que significa el concepto y qué lo contiene. Después voy a hablar un rato sobre los retos que vienen con las nuevas formas del trabajo según la digitalización. Y finalmente voy a llegar a la conclusión: desafío superado por el momento. El significado del término empleado es central en Alemania. Las leyes laborales que proporcionan la protección al trabajador tienen el concepto de empleado como elemento constitutivo. Por ejemplo, la ley de protección contra el despido o la ley de las vacaciones. La aplicabilidad del derecho laboral sustantivo depende de la determinación de la relación laboral. Esto nos lleva a la pregunta: ¿quién es un empleado? Para responder a la pregunta sobre la relación laboral,
esta ayuda en principio da un vistazo del modelo legal. Cuando los legisladores alemanes piensan en el derecho laboral, lo primero que piensan es en el trabajador cualificado que trabaja en el taller, por ejemplo, el que pronto construirá los nuevos coches Tesla en Berlín o Volkswagen en Wolfsburg. Esto también queda claro cuando se examina de cerca el concepto de empleado. Durante mucho tiempo no estuvo regulado por ley, pero desde el 1 de abril de 2017 se ha incluido en el párrafo 611A del Código Civil. El reglamento consta de un total de 6 frases, los cuales me gustaría analizar con ustedes poco a poco. Frase 1. Mediante el contrato de trabajo, el empleado se obliga a realizar un trabajo al servicio de otro en dependencia personal de las instituciones y bajo el control del empleador. En primer lugar, un contrato de trabajo es también un contrato que se celebra de forma en que ustedes conocen. Por ello, cualquier persona que no realice su trabajo sobre la base de un contrato no es un empleado. Por cierto, eso es la razón principal por la que la legislación alemana sobre seguridad social no se centra en la condición de empleado, sino en el empleo real. De esta manera, el contrato de trabajo es un contrato de servicios especiales. El contrato de servicios, propiamente dicho, está regulado en el párrafo 611 del Código Civil. Por lo tanto, el empleado debe prestar servicios. De este modo, el contrato de trabajo se distingue sobre todo del contrato de obra y servicio en el sentido del párrafo 631 del Código Civil, por supuesto. Mientras que el contrato de trabajo, la prestación de servicios, es decir, la actividad concreta, está en primer plano. El contrato de obra y servicios se caracteriza decisivamente por la obligación de producir un resultado. Por ejemplo, la mecánica en Berlín le debe a Tesla su trabajo en la nueva fábrica durante el periodo de tiempo acordado. Pero ella, la del foto, no debe principalmente un éxito o resultado que, por ejemplo, el taller de reparación de automóviles le debe a quien lleva su vehículo Tesla para su inspección. La inspección es entonces el éxito que describe el contenido de un contrato de trabajo. Ahorita mismo voy a decir algo sobre la existencia de instrucciones, la dependencia personal y determinación externa. Segunda frase. El derecho a dar instrucciones puede referirse al contenido, la realización, el tiempo y el lugar de la actividad. El derecho directivo a dar instrucciones es el núcleo principal del derecho laboral. Este derecho es el que hace el Elon Musk ser el jefe de la trabajadora en primer lugar. Elon Musk se permite determinar unilateralmente qué prestación concreta lleva a cabo la mecánica del coche si trabaja hoy, por decir, a esa máquina o a esa máquina. Pero a ningún jefe les permito todo. Los límites al derecho directivo se describen en el párrafo 106 de la Gewerbeordnung, es como código comercio. Para la creación del contrato de trabajo, eso significa cuando existe ese derecho a dirigir, también existe un contrato de trabajo. ¿Y dónde está ese derecho a dirigir? Frase 3. Sujeto a instrucciones es que no es esencialmente libre para organizar sus actividades y determinar su horario de trabajo.
En el párrafo 84 del Código Comercial dice: una persona es autonomía si es esencialmente libre de organizar sus actividades y determinar su horario de trabajo. En esta frase se encuentra el opósito de lo que dice en el comercio, en el Código Comercio. La determinación externa puede derivarse, esa ya se indica en la frase 2, del derecho a dar instrucciones. La frase 3 muestra, no obstante, que la dependencia personal y, por lo tanto, el hecho de estar vinculado a las instrucciones también puede existir si existe una estrecha integración en una organización laboral. ¿Qué significa esa integración en una organización laboral? Esto no se puede explicar bien con el ejemplo de la empleada de Tesla, porque está sujeta a un derecho a dar instrucciones y también está integrada en la empresa. No podía construir Tesla en su casa por su cuenta. Esto queda más claro con el ejemplo, por ejemplo, de los médicos jefes. No tienen superioridad en términos médicos, pero toman las decisiones finales. Sin embargo, no pueden trabajar sin su hospital, sin enfermas, sin personal, etc. Cuarta fase. El grado de dependencia personal también depende, depende también de la naturaleza de la actividad respectiva. Este significado de actividad concreta también se encuentra en esta frase 4, en la cuarta fase. La importancia del derecho a dar instrucciones sigue siendo fundamental para determinar si existe un contrato de trabajo. Pero no solo esto. Esto se debe a que la dependencia personal requerida en la primera frase para una relación laboral puede, al menos de forma prioritaria, conseguirse por otros medios. A saber, no de la propia relación contractual, sino también de los acuerdos marcos aplicables entre las partes. Apliques, no sé. Este es el caso, por ejemplo, este caso era así como en el traductor que trabajaba como autónomo. Trabajaba sobre la base de contactos individuales que no contenían ningún derecho a dar instrucciones, sí que permitían al contratista determinar libremente su trabajo. La clasificación jurídica del contrato depende de si el contrato marco concede a una de las partes el derecho a decidir libremente sobre la aceptación de los futuros contratos individuales. La triada del derecho a dar instrucciones, determinación externa, dependencia personal, mencionando en la primera fase de la disposición que ahora hemos retomado. Pero, ¿cuál es su relación? Para determinar si existe un contrato de trabajo, debe hacerse una consideración global de todas las circunstancias. De acuerdo con la quinta frase, se hará una consideración global de todas las circunstancias. Esto significa, en primer lugar, que el trabajador es en última instancia un concepto tipológico que no tiene un contenido fijo. Más bien, hay muchos criterios que determinan si alguien es un empleado. Esto se debe a que el legislador basa el concepto de trabajador en un tipo que es socialmente típico en la realidad social. Se trata justamente sobre la empleada de Tesla. ¿Qué dice eso sobre la mencionada triada de estar atado a las instrucciones, determinado externamente y depender personalmente?
Se puede pensar así. Los criterios, si es que existen, llenan los tubos. Cuanto más llenos estén los tubos, más probable es que exista una relación laboral. Cuanto más vinculado esté el empleado a las instrucciones, más repercute en la determinación y dependencia externas, es decir, las llena y lleva a la afirmación del concepto de empleado. Esto también se aplica a la determinación externa, que, como dice la tercera frase, puede justificar el estar obligado por las instrucciones, pero también la dependencia personal. La dependencia personal también puede derivarse de criterios individuales y establecer una relación laboral por sí sola. Esto viene determinado por toda una serie de indicaciones y consideraciones complementarios que analizaremos con más detalle cuando veamos los retos de la digitalización. En primer lugar, la ley dice que no es un criterio. Demuestra la ejecución real de la relación contractual, que se trata de una relación laboral. La designación en el contrato es irrelevante. No son las partes que le deciden si hay un contrato de trabajo o no. No importa lo que está escrito arriba. Así que si Elon Musk suscribe el contrato como trabajador autónomo o algo así, no significa que no haya contrato de trabajo. Una vez más le puse como modo de síntesis. Vamos a los desafíos de la digitalización. El reto de la digitalización, ¿qué palabra? Digitalización, respecto al concepto de empleado es que la realidad donde vive la gente ha cambiado rápidamente. Pero solo hay un concepto de empleado bajo el cual se puede incurrir o no. Los mensajeros en bicicleta, como se puede ver a la derecha, suelen trabajar como los llamados crowd workers. ¿Qué es crowdworking? El crowdworking es un trabajo mediado por plataformas. En el crowdworking clásico, la propia empresa es el cliente. En el crowdworking indirecto, no existe una relación contractual directa entre el crowdsourcer que pide comida, por ejemplo, y el crowdworker, es decir, la plataforma no es un mero intermediario. Así. Así. Ahorita llego a la decisión y les quiero hablar un poco sobre la decisión del Tribunal Federal de Trabajo sobre un caso así. En la medida en que es interesante para nosotros, ha ocurrido lo siguiente. Roomla, como plataforma, ofrece microórdenes sobre la base de un llamado acuerdo básico y una aplicación cuyos términos y condiciones los usuarios también deben aceptar al instalarla a su celular. Las tareas pueden ser, por ejemplo, vigilar la colocación de productos en las tiendas de las gasolineras, conducir hasta allá, hacer una foto, tomar una foto y listo. Según los acuerdos entre Roomla y los usuarios de la app, no existe ninguna obligación por parte del crowdworker de aceptar pedidos. No hay desventajas para el crowdworker en caso de rechazo de los pedidos. Aceptando regularmente pedidos, el crowdworker puede avanzar a un nivel superior y así aceptar más pedidos en los que trabaja al mismo tiempo. Solo entonces merece la pena económicamente.
Cuando se acepta un pedido, esto debe completarse en un plazo de 2 horas. Cualquiera de las partes puede poner fin a la cooperación de manera informal en cualquier momento. Cuando Roam puso fin a la colaboración, el usuario de la app, el crowdworker, interpuso una acción de protección contra el despido con la indicación que él era un empleado. Vamos a analizar el caso sobre la base del párrafo 611A del Código Civil. ¿Es única microorden una relación laboral? Cuestionable es si una sola microorden tiene el carácter de una obligación sucesiva propia de un contrato de trabajo. ¿Es el acuerdo básico un contrato de trabajo? No se trata de un contrato de trabajo, ya que no existe ninguna obligación por parte del crowdworker de aceptar pedidos y no se debe una disponibilidad constante para trabajar. Pero el tribunal dice, el empleo a largo plazo y continuo lleva a una conexión de las asignaciones individuales a una relación laboral uniforme, indefinida. ¿Cómo así? ¿Qué indicios hablan a favor y cuáles en contra de un estatus de empleado? Tras el acuerdo básico, los crowdworkers pueden utilizar sus propios empleados y subcontratar. En favor, deber de trabajar al asumir un microorden específico. Contra, no hay obligación de trabajar. No hay disposición permanente de trabajar, por tanto, no hay concreción unilateral y vinculante de la prestación debida por la plataforma. No hay obligación de dar instrucciones sobre el alcance y el calendario de la actividad. En favor, fuertes limitaciones técnicas, temporales y locales en la ejecución de las microasignaciones individuales. Antiguamente, sobre todo, la integración en la empresa. Ahorita, nuevo, como reacción del Corte Federal. Dirección por EPS como medio de determinación externa. Les puse las indicos al lado de cada frase donde como parecen bien. El Tribunal Federal del Trabajo ha desarrollado el concepto de trabajador creando un criterio más, dirigido a través de la aplicación. A través de esa dirección, la aplicación se convierte en un medio de determinación externa. La dirección del crowdworker pasa a través de que éste mantiene de facto constantemente en servicio. El trasfondo es la función gamification, denominada así por el Tribunal Federal del Trabajo, que influye en el comportamiento de los usuarios con elementos típicos de juegos. Según el Tribunal Federal del Trabajo, se da determinación externa si la plataforma toma medidas organizativas a través de las cuales el empleado, si no se le instruye directamente, sino lo guía indirectamente, se le anima a aceptar continuamente órdenes de trabajo y a realizarlas personalmente dentro de un cierto periodo de tiempo de acuerdo con especificaciones precisas. Cuando el crowdworker se involucra en la forma de empleo,
La plataforma guía el comportamiento del usuario adoptando y combinando los trabajos según sus necesidades de empleo sin necesidad de instrucciones específicas. Si el crowdworker quiere ser rentable, debe ceder a la influencia de la, porque solo así por ahora podría aceptar varios trabajos al mismo tiempo, por ejemplo, para crearse una ruta. El corte dice, el acusado estimuló así la posibilidad de puntos de experiencia y las ventajas asociadas del impulso de juego de los usuarios con el objetivo de persuadirlos para que hagan un trabajo regular. Esta dirección es un criterio que habla aquí de una determinación externa y, por tanto, también de una relación laboral. Conclusión. El reto por ahora está superado por una actualización judicial del párrafo 611A del Código Civil. La adaptación del concepto de empleado al mundo laboral moderno y digital se caracteriza por, primero, debilitamiento de la obligación tradicional del trabajador de seguir instrucciones como consecuencia de la aplicación y de la autonomía de acción. Segundo, control del comportamiento mediante estructuras de incentivos, nudging, en lugar de obligaciones y sanciones. Tercero, manejo algorítmico. También es evidente que trabajar sobre la ley y los argumentos jurídicos también son determinantes para el concepto de empleado en el caso de la digitalización. Pero será crucial especificar más el criterio de la dirección. Entonces, gracias por su atención y me gustaría, por supuesto, como el señor, igual al profesor Eisele, cómo ha revolucionado la ley colombiana a la digitalización. Esa palabra no voy a decir otra vez en mis respuestas. Muchísimas gracias a Tim Husemann por esta ponencia. Y hay, pues, alguien de los colombianos, ¿sabe cómo se maneja? Bien, pues, profesor Husemann, muchas gracias por su intervención, muy interesante para nosotros desde la perspectiva del derecho laboral colombiano y del derecho laboral administrativo colombiano. En respuesta a su pregunta inicial para la discusión, Colombia sí tiene una legislación que también se impulsó un poco con la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, a lo que llegamos fue a casi 3 escenarios. Un primer escenario de trabajo en casa, ¿cierto? Un segundo escenario de las personas que trabajan de una manera híbrida, ¿cierto? Y las personas que incluso pueden estar en el extranjero trabajando, pero tienen algún tipo de vínculo en Colombia. Por ser contratos de trabajo, en este tipo de cosas también incluso incluyen a los, por la construcción que tenemos en Colombia, de los servidores públicos y trabajadores oficiales que se rigen por la ley laboral colombiana, que es muy similar a la ley laboral administrativa para los trabajadores, para poner a nuestros colegas alemanes en contexto, se aplica esta normativa. Sin embargo, el Estado colombiano también ha venido desarrollando un poco el concepto de este trabajo en casa, más que de una digitalización de este trabajo en casa, y ha asimilado las directrices que ha dado el Ministerio del Trabajo, ha asimilado con estas directrices a lo que se expidió para los trabajadores
podemos llamar trabajadores oficiales o trabajadores civiles como tal. De pronto para los colombianos creo que es importante que si el profesor nos puede explicar un poco más, ya que el derecho laboral alemán hace parte del derecho civil, según el entendimiento que nosotros tenemos. Aquí, por el contrario, incluso hace parte de una rama del derecho, pero es una rama exclusiva del derecho. Incluso los juzgados laborales tienen una especialidad dentro de la rama de la jurisdicción ordinaria. Entonces, eso hace que exista una separación entre lo que es el derecho civil y lo que ustedes tal vez tienen en Alemania, que está hace una parte, el derecho laboral es una parte del derecho civil. Para nosotros tenemos un código laboral, un código sustantivo del trabajo que es aparte como tal. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Es que yo quiero como hacerle una pregunta antes que respuesta. Entonces, lo que a mí interesa, lo que me interesaba era cómo está en Colombia, porque, bueno, yo sé, yo he estado en Bogotá unas veces, y por ejemplo, ustedes comen, por ejemplo, el Didi, por ejemplo, o ustedes para llamar a las taxis, ¿verdad? Esa app. Y ustedes tienen como otros apps que me imagino que, pues, que se puede usar para que alguien se vaya a un restaurante y recoja la comida y me trae a la casa, ¿verdad? Y en Alemania, según lo que he dicho, ahorita hay como, puede ser que esa gente, por ejemplo, la taxista, que no trabaja en una empresa, pero que solo tiene su taxi y nada más, por ejemplo, está empleado de Didi, puede ser empleado de Didi. O el chico que como que se va por en la bici por el hora de tráfico de Bogotá y si sobrevive y se va puede ser que él está por decir empleo de la app, no sé cómo se llaman donde ustedes, pero eso sea mi respuesta. Usted ahorita le doy un poco de tiempo a pensar, porque yo tengo yo tengo la culpa de responder lo que es. Bueno, nosotros en Alemania, y el profesor Stöber, creo que él está profesor de la universidad, que yo no soy, pero es como que nosotros ambos tenemos como la licencia de como enseñar el código civil en la universidad. Y entonces, en Alemania, como los leyes están como divididos en tres partes: la ley penal, la ley y ley del öffentliches Recht, Herr Stöber. Público. Gracias. Y entonces nosotros tuvimos que decidirnos cuál será como en qué área nos vamos. Y de ahí, entonces ambos trabajamos en el Código Civil. Y después, como más especializar, se puede decidir en cuál área más. Yo decido como el código laboral y todo lo que viene con eso, con el trabajo, o cuando alguien no tiene trabajo, del sistema de seguro. Y el profesor Stöber ha elegido otro parte de leyes que yo no entiendo, pero es su cosa. Y entonces, así funciona. Pero espero que yo me haga entender, pero por decir, es diferente en Austria. En Austria,
se saca, por ejemplo, hay colegas que solo trabajan en el código de laboral y por el código o las leyes sociales, así. Entonces, es una especialización, o es un poco especial en Alemania, pero como la ley laboral está como muy como un profesor que yo he tenido siempre ha dicho como el ley laboral está como el código civil con salsa. Entonces está como un poco, entonces no se puede solo enfocar en el código laboral en Alemania porque todo viene, porque es un contrato y tiene que saber todo sobre contratos. Entonces tiene un poco de razón hacer así. No sé si me hago entender, pero... Sí, muchas gracias, profesor Hussermann. Ahora es mi turno de responder su inquietud. Es una coincidencia porque hoy precisamente hay algunos pronunciamientos sobre la situación particular de las plataformas que existen en Colombia, Uber, Didi y demás, ¿no? La pregunta tiene dos aristas. Una primera arista que es desde el punto de vista del derecho laboral, cuáles son las garantías para que tienen los trabajadores que apoyan a estas fintech, ¿no? A estas, o no fintech, a estas nuevas empresas de tecnología, ¿cierto? Que de cierta manera lo apoyan y tienen algún vínculo. Y la otra es desde el punto de vista comercial frente a la responsabilidad que tienen con el consumidor. En este caso, los contratos, pues, si yo compro en este momento por alguna de las aplicaciones que entrega comida, el contrato viene siendo no con la persona que realiza la entrega como tal, sino el contrato lo tengo que hacer es directamente, mi entendimiento es que lo estoy haciendo directamente con la empresa X que se está encargando de facilitar como tal la llegada a mí de esta comida, ¿no? Pero, ¿qué hay de los derechos de la persona que en algún momento tiene que, como usted mencionaba, pasar por todos estos inconvenientes para poder llegar a entregar la comida? Entiendo yo que actualmente se está exigiendo como un mínimo de prestaciones y de cubrimientos de prestaciones que puedan llegar a tener esa persona. Ese es el entendimiento que yo tengo, precisamente extrapolado ya de la experiencia que se ha tenido con las plataformas de transporte. Las plataformas de transporte, los taxistas en Colombia en general están obligados a tener una seguridad social, cubrimiento de pensiones y demás. Situación que podría llegar a ser evitada por las otras personas que no tenían una plataforma que utilizaba su automóvil particular. Entonces, en principio estarían en desventaja. No hay una respuesta única frente a cada de ellos, sino es el estado de la cuestión actual. Pues no se ha llegado a delimitar y aún se está en discusiones desde el punto de vista político y económico frente a cómo abordar la tecnología que llegó y llegó para quedarse y tenemos es que buscar la manera como se van a regular esas relaciones tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista laboral. Gracias. Hay una pregunta de Mauricio Duarte, por favor. Profesor Hussermann, buenas tardes. Buenas tardes. O buenas noches, depende en dónde nos encontremos. Retomando un poco la discusión, a mí me gustaría, dentro de no soy abogado del corte laboral, pero pues dentro de mis vagos conceptos sobre derecho laboral, recuerdo muy bien que en la universidad siempre hacíamos una diferenciación entre esos elementos que usted también realza, porque al final estamos hablando de elementos contractuales para el trabajador. Entonces, primero se hablaba de un contrato laboral, ¿sí? Todo lo que no fuese contrato laboral, entonces no tenía que ser regulado por dicha ley. Esto en Colombia se matizó con con una figura que se llama el contrato de prestación de servicios. Entonces, las personas
o los empleadores para no tener que pagar la seguridad social, que es el término que se utiliza en Colombia, que es diferente a lo que pasa en Alemania, porque en Alemania el estatus de trabajador contiene otras categorías. Utilizaba esta figura para, digamos, en términos coloquiales, intentar no pagar esa seguridad social, ¿sí? Entonces, el juez, en ese caso creo que fue el juez constitucional, se dio cuenta de este fenómeno y sacó una sentencia que todos vimos por allá en la universidad, en donde hablaba del contrato realidad, ¿sí? Que es un elemento que va más allá de esos dos contratos. Y nos hablaba de tres elementos especiales y sustanciales de ese contrato, ¿sí? Entonces, teníamos un elemento principal que era la subordinación, el segundo era la prestación personal del servicio y el tercero era la remuneración, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa en Colombia? Cualquier contrato que tenga subordinación, prestación personal del servicio y remuneración, ya no es, le pueden poner el nombre que quieran, pero siempre va a ser un contrato laboral por la vía del contrato realidad. De esa manera se zanjó esas dos diferencias entre esos contratos. Ahora bien, su explicación o su ponencia que me parece muy interesante se basa es en el concepto el nuevo concepto de trabajo, del coworking, ¿sí? Porque eso desdibujó todas las lógicas del derecho laboral y puso a debatir los conceptos de contratos del derecho civil y del derecho laboral. Vamos a sacar a un lado, a un costado, el derecho tributario porque eso también tiene sus implicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, cuando uno tiene un empleado, tiene que sufrir o pagar los costos de la seguridad social. Hay, las empresas más grandes que tienen este tipo de plataformas son Uber. En el caso de autos es Uber y es Didi, que son las dos que dijo el profesor Barreto. Pero hay una muy conocida que se está expandiendo por toda Latinoamérica, que es el primer unicornio colombiano, que es Rappi, ¿sí? Que es como Fruta, la que funciona en Berlín, los repartidores de mercados y cosas en bicicleta, ¿sí? Como Hay que, una, como que en Berlín no le oí, como que en Berlín. lo ¿Cómo que se cuál? llama, lo que se llama Fruta. No conozco. Bueno, es una Pero que, aplicación en la que los estudiantes se registran y cuando tienen tiempo libre simplemente prenden la aplicación y alguien necesita un pedido o alguien necesita llevar una comida y ellos simplemente llevan una maleta sí, atrás bueno. de ellos y en su bicicleta van rápidamente. Ah, ¿Cuál es el problema de todas estas figuras? En la legislación colombiana, lo que han intentado las multinacionales como Uber y Didi, que tienen el poder legal para contratar buenas firmas de abogados, es hacer del contrato que hay entre el usuario, la plataforma y la persona que maneja el vehículo un contrato de arrendamiento, ¿sí? Pero no de la fuerza de trabajo, o sea, no un contrato laboral, sino del vehículo, ¿sí? Eso, así es como se quitaron por un lado eso. ujú. Lo que dijo el Ministerio del Trabajo es, bueno, es una buena jugada, pero ustedes como empresa también están obligados a cubrir los gastos de la seguridad social. Están en eso, ¿sí? Están mirando si eso es viable o no. Eso pasa en el caso de Uber, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Está bien. ¿Cuál es el problema? El problema real es que se supone que cuando uno va a los orígenes del derecho laboral, ¿sí? Se habla de que trabajo es cuando uno pone su disposición, su tiempo al servicio de otra persona, ¿sí? O de una empresa o de X o Y cosa. Entonces, lo que han dicho, por ejemplo, los empleados de la aplicación colombiana de las bicicletas que se llama Rappi, ellos han hecho protestas porque ellos dicen, es que yo no estoy acá simplemente esperando o no es un tiempo libre que yo dedico a esto, no, yo me conecto a la plataforma de X hora a X hora y es un tiempo ininterrumpido en el cual yo realizo esa labor, ¿sí? Entonces, yo me subordino a la plataforma, yo presto
el servicio de manera presencial y yo recibo una remuneración. Entonces, ellos han configurado un poco como en ese orden de ideas el contrato de trabajo. Nada de esto se ha concretizado en una ley que diga que ellos necesitan, que los trabajadores de estas plataformas necesitan o tienen que estar incluidos en este tipo de seguridad social o tienen que estar sujetos a esas reglas. Pero yo pienso que esos son los nuevos retos que va a tener esta modernidad que, como dijo el profesor Barreto, se va a quedar y ya está ahí latente. Entonces, ¿cuál es el problema real? El concepto de empleado y de trabajador y cómo se le dé manejo en el ordenamiento, en el caso nuestro colombiano y en el caso de ustedes alemán, aunque ustedes ya solucionaron el problema. Gracias. Yo puedo hacer una pregunta. Claro, por favor. Es que yo, lo que a mí me interesaba es como, por ejemplo, con la cosa de Rappi, se llama Rappi, no sé. Bueno, es que se enfocaban en la cómo funciona la app, porque aquí es ahorita, después de esa decisión del Corte Federal, de lo cual hablaba yo, es que ahorita solo, porque eso no dice que todos los crowd workers, todos los que trabajan como por Rappi o decir, son empleados, pero dice que está como si la app te hace como trabajar todos los días, te hace como eso es algo. Entonces, en Alemania es como si las empresas cambian el app un poco para que no te como, bueno, en el caso de Romla era como, yo creo que era decisivo que han dicho que solo vale la pena económicamente cuando haces lo que quiere la app. Y con pero se pusieron como, por esta, como se dice, función gamification, ¿verdad? Entonces, eso es algo que está como, que también están discutiendo en Colombia, o están más en cómo realizan el contrato o algo así, porque eso es algo que en la ley laboral y tampoco por la pregunta del sistema de seguridad importa, solo importa cómo es la vida real. Ok, bueno, yo sigo partiendo, o sea, mi respuesta va enfocada a que estamos es en un tema netamente conceptual de contratos, ¿sí? Porque estamos es debatiendo un concepto, el concepto de trabajador, con las características que tengan en Alemania o con las características que tengamos en Colombia, ¿sí? Ahora bien, el problema en Colombia es que hay muchas de esas aplicaciones que funcionan, pero funcionan en un sector de la ley que es como gris, ¿sí? No Es se igual sabe aquí, es igual aquí. exactamente. Entonces no se sabe si son legales o ilegales, pero funcionan, ¿sí? Entonces están ahí como en el limbo, ¿sí? Sí. Con base en esto es que no solamente los empleados ya organizados han intentado por medio de protestas o por medio del no trabajo acceder a este tipo de derechos, sino que el gobierno también se ha dado cuenta que las masas de capital que manejan son muy grandes y que por ahí se puede también captar algunos recursos, ¿sí? Más allá de esto también, lo que ha pasado o lo que yo veo es que cuando hay accidentalidad o cuando hay responsabilidad civil extracontractual, pues alguien tiene que hacerse cargo de eso y el problema es que el Estado en cabeza, por ejemplo, de su sistema de seguridad social termina recayendo en estos gastos, pero no recibe también los aportes. Entonces, volviendo un poco como a su pregunta, cuando las personas descargan la aplicación, voy a hablar solamente, por ejemplo, de Rappi, no la conozco muy bien, pero según tengo entendido, descargan la aplicación y aceptan las condiciones, ¿sí? Como lo que pasa en Alemania. Y ellos ahí hacen es un contrato sobre la intermediación del cliente y la orden, ¿sí? O sea, ellos prestan como el utensilio para trabajar, ¿sí? Como los medios de producción, yéndonos un poco de tiempo más atrás. Ellos ponen a disposición las herramientas y la persona supuestamente tiene que solamente trabajar.
pero pues como usted también lo denominó, ahí hay una amalgama de cosas que hay que ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo está conectado? ¿Realmente lo hace solamente por un periodo corto de tiempo o está todo el día esperando de eso? La realidad, como usted me pregunta en Colombia, es que las personas que trabajan en este sector se conectan no 1 ni 2 horas, basan sus ingresos de el uso de esta aplicación, ¿sí? En este caso son familias o personas que dependen completamente de lo que trabajen diariamente en estas aplicaciones y este horario laboral a veces es hasta más largo que el legal y aparte de que es más largo que el legal, a veces es hasta ilegal porque no contempla vacaciones, no contempla festivos, no contempla la sobrecarga de los recargos nocturnos, X, Y, Z, sino es prácticamente la enajenación completa del trabajo pero sin un contrato laboral, con el fundamento de que el concepto de trabajador o de empleado simplemente sigue que tiene que estarse debatiendo y lo que es un contrato de arrendamiento, ¿sí? Entonces, ese es como ese vacío legal en el que están operando las plataformas en Colombia. Por eso en Entiendo. Colombia, usted, por ejemplo, preguntaba, ¿cómo hace uno cuando pide un taxi o un Uber? A usted en mi caso, que yo hace poco estuve en Colombia, usted pide un Uber y ahí le aparece, aceptas el contrato de arrendamiento de vehículo, ¿sí? Entonces le están arrendando es el vehículo, ¿sí? Ahora, el vehículo no Es es, interesante, es interesante. el vehículo no es un vehículo inteligente que se maneje solo, ¿sí? Sino Sí, viene con claro. una persona. Entonces, te están arrendando el objeto con el ser humano o el vehículo o lo que yo he visto es que ellos lo están haciendo aún más fino, más inteligente y están haciéndose el contrato entre el dueño del vehículo con el usuario final, ¿sí? Eso Entonces, es, el dueño del vehículo renta el vehículo al usuario final y él es quien asume el riesgo. Y la plataforma, pues al final capta un porcentaje de las ganancias o de los recursos pues obviamente por el uso de su tecnología, por el arrendamiento de la aplicación, pero desdibuja toda la relación laboral. Así es como está funcionando. y hay como reacciones como de la jurisprudencia de esa idea de arrendar los vehículos. Hay decisiones de cortes que dicen que, o ya no, todavía no. No, eso es un tema muy curioso porque imagínese que la última vez hubo un fallo que prohibió Uber, ¿sí? Lo prohibió completamente, o sea, ese era un servicio ilegal en Colombia. El prestar el servicio de transporte de particulares de manera pública solamente se podía prestar bajo el entendido de tener ciertos seguros y ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Declararon Uber ilegal bajo ese fenómeno, bajo ese contrato que ellos antes manejaban y al otro día se inventaron la figura del contrato de arrendamiento del vehículo, ¿sí? Pero no hay una jurisprudencia de ninguna, pues no que yo sepa, pero vuelvo y le repito, mis conocimientos en esta materia son muy vagos porque yo no soy No, yo abogado tengo otra laboralista. impresión, pero Sí, creo que tenemos que dejar porque estamos aburriendo los demás que entonces estamos hablando y los demás se van a dormir. exactamente. Muchas gracias. Un gusto, un gran gusto. Muchas gracias por sus palabras. Bien, de mi parte, muchas gracias a Mauricio Duarte. Y hay una última pregunta, pero yo creo que casi ya se contestó en el chat. ¿En Alemania se usa o aplica alguna figura jurídica cuando no hay contrato de trabajo, pero en la práctica se puede configurar una relación laboral dado la existencia de una prestación mutua entre una persona natural y una jurídica o natural? No he oído bien la última, lo siento, puedo decir, la última, yo no escucho bien por la conexión, lo siento. La última parte era, pues, si existe una figura jurídica en Alemania cuando no hay un contrato de trabajo formal, pero en la práctica hay de hecho una... Sí, sí, hay. Es que, por decir, bueno, hay
hay dos temas que se tiene que darse cuenta. Bueno, para las cuestiones del seguro social, está completamente igual si alguien tiene un contrato válido o no. Porque la cuestión si alguien tiene que pagar como por la seguro social, solo depende si como en realidad trabaja o no. Otra cosa es que si alguien trabaja y después de 6 meses se da cuenta que el empleador tiene razón puede decir que, bueno, la verdad es que no hay un contrato. Allá lo que hacemos es fingimos un contrato en Alemania y para que no tenemos que como revolver las prestaciones porque no se puede revolver. Entonces hay la posibilidad de fingir un contrato, sí, pero solo si alguien trabajaba y las partes después se dan cuenta que no tuvieron como contrato. Muchísimas gracias por esta respuesta y también por la ponencia. Muy interesante, yo creo que para todos. Tuvimos una muy larga discusión, pero ahora tenemos que terminar y entrar en la pausa de almuerzo acá en Colombia. Me gustaría comer con ustedes comida colombiana ahorita. Sí, espero que sea rico, pero no tenemos tanto tiempo y por eso nos despedimos en este momento del profesor Dr. Tim Husemann. Ha sido mi gusto.